Hola, profe, sí, sí. Son todo de análisis y diseño uno, ¿no? Sí, profe. Buenas tardes, profe. Sí, profe. Bueno, chicos, ahí me quería presentar. Bueno, mi nombre es César Castillo. Yo voy a estar a cargo ahora de la materia de análisis y diseño uno. Eh, Estoy como suplente de Federico Medrano, ¿sí? Que por el momento ha dejado la materia, ¿sí? Que está haciendo otro reemplazo en ingeniería. Y por el momento voy a quedar yo a cargo de esta materia. No sé si pudieron ver el aula virtual. eh, si pudieron matricularse, no sé si tienen el link del aula. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien. Eh, a ver, ahí conecto en el aula. Bueno, en el aula virtual hay una pestaña general, ¿sí? Ahí lo voy a compartir, bueno, por las dudas, pues, me imagino que ustedes están viendo. Bueno, ahí estoy compartiendo la pantalla, la del aula, ¿sí? Eh, bueno, ahí tienen lo que es el programa. Bueno, un área de información general en que en realidad ahí, bueno, vamos a publicar algunas cosas, o si alguno tiene dudas con respecto a la materia, también puede crear ahí un foro, ¿sí? Lo que dice, bueno, el horario de clase, la teoría va a ser el de 17 a 20, ¿sí? Y la práctica los días jueves de 17 a 20 lo van a tener con el ingeniero Azar. Eh, Bueno, tienen dos actividades obligatorias para realizar acá. Uno es lo que es el formulario de inscripción. Necesito que se inscriban ahí más que nada para la práctica, ¿sí? Para que tengamos un listado de quiénes van a, bueno, participar de esta clase. Veo que hay 22, 21 participantes más o menos, así que bueno, necesitaría que se registren en ese formulario. Y bueno, seleccionar grupo, ¿sí? Como no son tantos chicos acá, lo vamos a hacer el grupo de, de 4 como máximo. Así que tratemos de no hacer lo posible grupos muy grandes, ¿sí? En caso que alguno ya venga de otra materia haciendo grupos de 5, de 6, no sé, sería conveniente por ahí que se dividan. ¿Mm? Bueno, esta materia está dividida básicamente en dos partes, lo que es análisis y diseño de sistemas uno y análisis de sistemas 2. Análisis y diseño de sistema 2 lo va a dar la profesora Raquel, no me acuerdo bien el nombre de la profesora, pero van a tener con otra profesora, a eso me refiero, ¿sí? Y esta primera parte es más que nada, son conceptos básicos de lo que sería el análisis y diseño de sistema, y en análisis y diseño de sistemas 2 ya van a ver lo que es una metodología orientada a objetos, ¿sí?
más específica, en este caso, que es el proceso unificado. Bueno, veamos los requisitos de aprobación. ¿Sí? Los requisitos para acá van a tener dos modalidades, uno que es para promocionar la asignatura y para regularizar la asignatura, ¿sí? Bueno, para promocionar, o sea, para aprobar directamente la materia sin rendir examen final, tienen que cumplir con los siguientes requisitos, ¿sí? Lo que es asistencia a clases prácticas no inferior al 80%, ¿sí? O sea que en las clases prácticas, bueno, el profesor le va a tomar una asistencia y tiene que ser no menor al 80%. Bueno, acá en estas clases eh, pueden faltar, ¿sí? O sea, yo lo voy a dejar de todas formas las grabaciones de las clases para que ustedes lo vean cuando quieran. Eh, pero la práctica sí o sí tiene que estar. ¿Mm? Eh, bueno, los trabajos prácticos también tienen que presentar todos, ¿sí? Aprobar el 100% de los trabajos prácticos. El examen teórico, para los que promocionan, tienen que rendirlo y tienen que aprobar con la nota mayor o igual a 7, ¿sí? Este examen teórico lo van a rendir, bueno, cada uno individualmente, pero el tema, lo que vamos a hacer acá, digamos, el examen va a ser un examen en el cual ustedes van a tener disponibles todos los libros y apuntes, digamos, para poder realizar eso, ¿sí? O sea que no es a libro cerrado, digamos. Esto va a ser como más a libro abierto. Pero no quiere decir que por eso no vayan a estudiar nada ni leer nada, ¿sí? Sino que ya tienen que tener identificado de dónde van a sacar, digamos, en caso que necesiten algo, ¿sí? Pues más que nada va a ser interpretativo y eh, con ejercicio práctico. Práctico, digamos, en el sentido de, bueno, para poder interpretar la teoría, seguramente ahí, bueno, se le va a proporcionar algunos ejercicios, ¿sí? Para ver si entendieron, digamos, los conceptos que se le va a ir dando. Hay un ítem que es la participación activa, ¿sí? Como mínimo tienen que obtener 5 puntos ahí, la participación activa. ¿En qué consiste la participación activa? Esa participación activa yo lo voy a registrar, ya sea acá en esta sesión, digamos, de Zoom, ¿sí? Que podemos llegar a hacer alguna actividad en conjunto. No vamos a hacer todas las clases una actividad, sino algunas clases, ¿sí? Puede ser que en unos 10 o 15 minutos hagamos alguna actividad de algo y seguramente ustedes van a tener que hacer una devolución o una exposición, ¿sí? En este caso. Eh, Eso le va a sumar como participación activa. No es obligatorio, pero bueno, como mínimo tiene que tener 5 puntos, ¿sí? Más o menos yo voy a ir calificando. Pero no solamente es en el aula, acá en el Zoom, sino que también voy a dejar alguna actividad en el aula virtual. Puede ser alguna pregunta, algún debate, algo. Y ustedes tienen que participar, algo parecido como se hace en el tema de lo que han hecho el laboratorio de programación orientada a objetos, ¿sí? En el cual se deja una consigna y bueno, eh, los chicos, bueno, ustedes, los alumnos participan, pero se va a sumar la participación activa que acá va a ser en el Zoom también, ¿sí? O sea, en las clases también va a haber actividades que vamos a realizar. No es solamente en el aula. Puede ser en el aula se le deje algo en los foros, pero bueno, en el aula también se le va a pedir que realicen actividades. Como le decía, si bien no se va a tomar asistencia, pero bueno, va a haber
momentos en que se le va a requerir que estén, digamos, y bueno, y el que no está no se lo va a puntuar, ¿sí? Como les digo, es un requerimiento mínimo que tienen que obtener de 5 puntos para poder, más que nada esto lo va a sumar en caso de que no prueben los parciales o le vaya mal los exámenes, más que nada, ¿sí? Y también vamos a tener un trabajo final en el cual habrá que desarrollar, exponer y aprobar el trabajo final. Bueno, eso es para el tema de la promoción. Sí, ese trabajo final también, al igual que que el examen teórico, tienen que aprobar con 7 o más. ¿Mm? Requisitos para regularizar la asignatura. Bueno, las asistencias es igual a la parte práctica, 80%. Trabajos prácticos tienen que presentar todo y aprobar. Bueno, la participación activa tener un mínimo de 3 puntos, ¿sí? Y el trabajo final. Acá no, si quieren, no rinden el examen teórico, ¿sí? O sea, no es obligatorio rendir el examen teórico para poder aprobar, para poder regularizar la materia, porque el examen teórico lo van a rendir en el examen final. Así que acá, con los prácticos y bueno, un poco de participación activa y más el trabajo final, ya estarían regularizando. Em, el requisito para rendir libre sería, bueno, ya eso aparte, eh, ahí sí o sí yo les voy a proporcionar un trabajo final, ¿sí? Antes de rendir la teoría. Si alguien rinde libre análisis y diseño de sistemas, se tendrá que comunicar conmigo por lo menos 2 semanas antes para que yo le pase el trabajo práctico o el trabajo final y ustedes lo resuelvan, yo lo corrijo y si aprueban, recién rinden la teoría, ¿sí? En el caso que alguien quiera rendir libre, digamos. Bueno, esos son los requisitos. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a esto. Por mi parte, no, profe. Bueno, bien, el aula se va a organizar de esta manera, ¿sí? Acá, bueno, tenemos la parte general. Yo ya les creé una pestaña que dice unidad 1, en el cual en esa unidad 1 voy a subir todo lo que es trabajos prácticos. Bueno, se va a subir trabajos prácticos, el link para poder subir los trabajos. Voy a dejar las unidades. Y bueno, acá en esta unidad 1, en principio vamos a ver algunos conceptos básicos de lo que es datos, información, eh, sistema, sistema de información. Bueno, acá comenzamos a ver ya lo que es, o adentrarnos un poco a lo que es el análisis y diseño de sistemas, ¿sí? Profe, disculpe, respecto al trabajo final, no sé si lo dijo, ¿es individual o grupal será eso? No, el trabajo final es igual que los trabajos prácticos. Con el mismo grupo que hacen los trabajos prácticos se puede hacer el trabajo final. Es grupal. Ah, bien, profe, gracias. Eso sí, las exposiciones, bueno, el trabajo final hay que exponerlo, ahí la nota es individual, ¿sí? Pero después el trabajo final lo hacen en grupo. Eh, bueno, esta materia más que nada hace referencia a un elemento que es muy importante en las empresas y negocios, como es la información, ¿sí? Nosotros cuando ponemos un negocio o tenemos una empresa, consideramos nuestros elementos básicos como ser, bueno, decimos qué es lo que vamos a necesitar para poner un negocio. Capaz que, bueno, uno dice, en primer lugar tenemos que tener dinero para invertir, tenemos que contar con recursos humanos, eh,
tenemos que buscar la materia prima y quizás, bueno, considera esos elementos como algo primordial para comenzar a hacer un negocio o emprender, ¿sí? Algo, es decir, dependiendo de qué es lo que queremos hacer, si queremos producir algo, queremos vender. eh, eh, Supongamos que queramos poner un emprendimiento, no sé, queremos vender software nosotros, como analista, sistemas, qué sé yo. Bueno, decimos, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Necesitamos mano de obra capacitada en un determinado lenguaje, o no sé. Vamos a necesitar capaz equipos para que el personal trabaje, bueno, puede trabajar a la casa, pero seguramente vamos a necesitar alguna plataforma, algo sobre dónde trabajar, vamos a necesitar licencias de software. Eh, ¿Qué otra cosa consideran ustedes que se puede necesitar, digamos, para poder poner un emprendimiento en desarrollo de software? A ver, ¿a alguien se le ocurre algo más? Aparte de lo que yo ya mencioné. La plata, profe. ¿Cómo? El dinero. Bueno, esa sería la inversión. La inversión, bueno, capacitación, alianzas estratégicas con otras empresas. Pero bueno, también lo que nadie... La mano de por ahí- obra, profe, ¿Cómo? la mano de obra que trabaje con nosotros. Claro, sí, Alguien, eso también lo mencioné, los recursos humanos, ¿m? La mano de obra. Claro que, o sea, tenemos que tener en cuenta ahí en capacitar a la gente. Quizá la contratación de expertos. Tenemos que tener en cuenta el tema de los impuestos, de las cargas sociales, ¿m? La parte legal. Bueno, diferentes ítems que por ahí alguien, bueno, piensa que son imprescindibles, pero por ahí nos estamos olvidando de algo acá, ¿sí? La información es un elemento muy importante, ¿sí? Que por ahí uno no lo considera necesario. Si usted va a un negocio, no sé, que vende, al negocio del barrio, que venden mercaderías, digamos, así, cosas para un negocio común del barrio, supongamos, ¿sí? Uno va, bueno, tiene como les digo, los elementos que quiere vender, la mano de obra, bueno, todos los días necesita reponer mercadería, en teoría, pero por ahí uno cuando empieza fracasado o no van los clientes o alguien, tenemos una competencia, digamos, ¿sí? Al frente nuestro se pone otra persona y abre un negocio y nos empieza a quitar los clientes. ¿Qué es qué estrategias nosotros tenemos para tomar en ese sentido? O ponemos nuestra empresa de software, pero resulta que hay otro grupo de gente que puso una empresa de software y empieza a competir con nosotros, nos empieza a quitar los clientes. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, es justamente si nosotros empezamos a perder clientes es porque no tenemos una ventaja competitiva, ¿sí? O sea, en cualquier negocio, empresa, lo que nosotros queramos emprender. ¿Qué es una ventaja competitiva? Justamente algo que, que sea, digamos, algún ítem o algún elemento de nuestra empresa que sea superior al de la competencia, ¿sí? En este caso puede ser que nuestro proceso productivo sea mejor, eh, exista algún parámetro de calidad o respetemos algo, digamos, para que los clientes tengan más confiabilidad en nuestra empresa, en nuestro negocio. ¿M? Algo distinto, digamos, a la competencia, digamos, que haga que de alguna manera nuestro emprendimiento atraiga a los clientes. ¿M? Y bueno, para eso justamente es necesario
la información, ¿sí? Sí o sí, para obtener una ventaja competitiva, nosotros tenemos que contar con información y muchas veces no es tenido en cuenta ese concepto o ese ítem. Nadie quiere invertir en obtener información. Nosotros, como le digo, invertimos en un montón de cosas, capaz que capacitación a los empleados, en materia prima, no sé, en alquilar un lugar, bueno, pero no queremos invertir en información. ¿M? Y muchas veces la información hoy en día, las grandes empresas lo consideran como un activo. ¿M? ¿Qué quiere decir un activo? Que le dan un valor a la información. ¿Sí? Entonces, bueno, el otro día, bueno, escuchaba una noticia en el cual decían de que pagaban, no sé, creo que, no sé si era en Mendoza, en Córdoba, pagaban 15, no me acuerdo si $15 o algo así, un valor de más o menos ese valor, por escanearte los iris de los ojos, ¿sí? O sea, que se ponían en una plaza los tipos y empezaban a escanearte los iris de los ojos. Y a cambio te daban dinero y bueno, la gente que necesitaba dinero iba y se dejaba escanear el iris, ¿sí? Pero esto tenía algún propósito, seguramente, ¿sí? Algún propósito para poder, de alguna manera, en el futuro, capaz que te controlaban toda tu información, todos tus movimientos, no sé cuál sería no escuché bien, no me puse a leer bien, digamos, cuál era el objetivo de ese escaneo que hacían y que te pagaban, ¿sí? O sea, uno por $15 iba y vendía quizás, no sé, por decirlo así, toda su información. Algo tenía que ver este tema, algún proyecto debe ser que había en juego, digamos, por el cual decidieron invertir justamente en ese tipo de cosas. Bueno, Profe, ahí decía una nota que el IRI es algo único de una persona, dice, más que las huellas digitales. Por eso es claro, que, justamente por eso. Ujú. Y justamente uno, como es algo único, digamos, uno como que está vendiendo una parte de la identidad también. ¿M? Porque imagínate otro ahora, ahora si recibiste los $15 y te dejaste fotografiar el iris, y ese iris seguramente van a hacer algo, alguna investigación o algo. ¿Entendés? Entonces están haciendo con algo que es tuyo, algo parte de tu identidad. ¿M? Pero bueno, todas esas cosas, justamente hay gente que invierte en la información porque, bueno, la información es un activo eh, único y, bueno, creo que es incluso más valioso que otros recursos, como puede ser incluso hasta la materia prima. Si nosotros a partir de la información podemos determinar, podemos tomar decisiones y a través de esas decisiones podemos formar nuestra ventaja competitiva. ¿M? Algunas empresas o negocios no invierten en información y toman al sentido común o, o a la experiencia, quizás dicen algunos, toman su decisión en función de eso, pero en realidad puede ser que acierten, pero en la mayoría de los casos fracasan porque no tienen toda la información necesaria como para poder tomar decisiones y de esta manera tener una ventaja competitiva, una ventaja a la competencia justamente, y bueno, terminan perdiendo clientes y esto ya deriva en la pérdida de ganancias. ¿M? La idea siempre de una empresa es la de poder aumentar la ganancia, ¿sí? Y tener menos pérdida, pero para eso hay que tomar ciertas decisiones, ¿sí? Al momento de invertir y, y- y bueno, justamente se necesita información para esto. Esa información nosotros podemos conseguirla por nuestros propios medios o bien podemos comprarla, podemos pagar a alguien, ¿sí? Para poder conseguir, pero de todas maneras siempre requiere de un esfuerzo, ¿sí?
Eh, bueno, esa información a veces hay que procesarla, hay que estructurarla, ¿sí? Para poder comprenderla. Tiene que ser clara y precisa, porque si no es clara y precisa, tampoco un gerente va a poder tomar una decisión correcta, ¿sí? No la va a comprender. Entonces, de alguna manera hay que exponerle la información en forma precisa. Tiene varias características la información, que eso es justamente lo que vamos a ver acá, en la unidad 1. Y bueno, lo que hacen justamente los sistemas de información, el objetivo, digamos, de los sistemas de información es proporcionar información. Información que permitirá a los gerentes y dueños de empresas tomar decisiones. En este caso, nosotros, con esta materia análisis y diseño de sistema 1 y 2, por ahí estamos enfocados un poco más a lo que es sistemas de administración, ¿sí? Trabajamos más para empresas. No hacemos ingeniería del software, que es algo más general, ¿sí? Sino que acá hacemos análisis y diseño de sistemas de información. Por eso el nombre de la materia. Por ahí cuando se ve en la materia ingeniería del software 1 y 2, es mucho más amplio y quizás vamos a otro tipo de software, ¿sí? Acá nos enfocamos más que nada en metodología, cuyo resultado nos va a dar un sistema de información. Por ejemplo, no vamos a hacer un videojuego ni nada de eso, o sea, sino que estamos enfocados más a sistemas que exclusivamente proveen información en forma estructurada, clara, ¿sí? Y que va a servir para que un directivo tome decisiones, ¿sí? ¿Cuál es la idea justamente de esto? Es poder lograr una ventaja competitiva para cualquier empresa que use, digamos, los sistemas que se proporcionan acá. Eso es básicamente lo que se refiere, digamos, a lo que vamos a tratar en la materia. Nosotros vamos a ver no una metodología, sino los paradigmas, digamos, con los cuales se pueden trabajar. Por ejemplo, tenemos dos paradigmas, que es el paradigma orientado a objetos y el paradigma estructurado. Dependiendo qué software necesitemos desarrollar, vamos a usar determinado paradigma, ¿sí? No es lo mismo que desarrollar por ejemplo, un sistema para para una clínica, para un hospital o para un aeropuerto, ¿sí? Que puede ser más complejo que desarrollar un simple sistema de administrativo para un negocio, para una empresa, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya tenemos que ver qué metodología vamos a utilizar en cada caso. Bueno, tenemos también en el tema de los paradigmas orientados a objetos, ya ahí es como que sobresale la metodología ágil para poder desarrollar software en forma más rápida y sencilla, ¿sí? Que utilizando una metodología convencional que quizás pueda ser un poco más largo el proceso y en realidad no es tan útil tener una metodología larga, ¿sí? Bueno, acá estas metodologías ágiles también tenemos que tener en cuenta que se utilizan para determinados sistemas. No podemos utilizar una metodología ágil para todo tipo de software, ¿sí? Sino que la metodología ágil por lo general se utiliza para sistemas de por ahí que son de baja complejidad. Si es de una complejidad mayor, como en este caso mencionábamos, por ejemplo, un sistema para el aeropuerto, quizás hay que hacer un análisis más profundo y se utiliza otro tipo de metodología. Pero bueno, ahí vamos a ir comparando cuáles son
las ventajas y desventajas de cada uno de los paradigmas, ¿sí? El orientado a objetos, el estructurado. Vamos a ver las fases en general de los sistemas, por ejemplo, bueno, análisis de los requerimientos, por ejemplo, la identificación de los problemas, de los objetivos, ¿sí? Nosotros siempre cuando vayamos a analizar o alguien nos diga que tienen un problema de información en una empresa o de organización, digamos, lo que primero tenemos que ir a hacer es ir a la empresa, charlar con el dueño o con el gerente y identificar cuál es el problema. El problema, una vez que tenemos identificado el problema, tenemos que identificar los objetivos. O sea, ¿qué son los objetivos? Son los resultados a los cuales nosotros queremos llegar. Porque si nosotros no identificamos los objetivos, no vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces es importante no solo identificar el problema, sino que también ya ir pensando en cuáles pueden ser las soluciones. Esto lo podemos determinar junto con los usuarios del sistema, o sea, la gente que trabaja en la empresa, por ejemplo, el gerente, puede ser algunos empleados, ¿sí? que trabajan con las partes más afectadas. Una vez que ya identificamos los problemas, los objetivos, bueno, ya tenemos que empezar a trabajar con análisis de requerimientos, ¿sí? ¿Qué son los análisis de requerimientos? El análisis de requerimientos consiste en justamente determinar cuáles son las necesidades específicas. Nosotros ya determinamos cuál es el problema en general, ¿sí? Ya cuando vamos a identificar los requerimientos, vamos identificando en cada área, ¿sí? Cuáles son los problemas. Y ya acá no trabajaría tanto el tema del gerente, sino que ya empiezan a trabajar otros actores como son los empleados, junto con el analista, por supuesto. Van determinando en cada área cuáles son los problemas y los requerimientos de cada uno, ¿sí? Una vez que ya tenemos la lista de requerimientos, bueno, tenemos que, seguramente vamos a hacer una redacción de esos requerimientos. Bueno, si el cliente dice, por ejemplo, bueno, uno de los requerimientos de acá, de esta área, es registrar las ventas. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Justamente nosotros vamos a decir qué es lo que hace para registrar las ventas este operador. Bueno, para registrar las ventas, una vez que se vende, seguramente hace una factura, y bueno, hay que descontar el stock. Y bueno, todo eso lo describimos como si fuera una historia. Una historia, después lo tenemos que analizar para después que nosotros hagamos el análisis de sistemas, ¿sí? Una vez que ya tenemos determinado todos estos requerimientos, hacemos justamente el análisis de sistemas, que es ya otra fase de estos ciclos de vida, ¿sí? Bueno, ya en el análisis, a través de distintos diagramas, como puede ser un diagrama de secuencia, dependiendo la metodología que utilicemos, ¿sí? Podemos utilizar el lenguaje UML para poder realizar este tipo de análisis, ¿sí? El lenguaje UML es lenguaje unificado en modelado, o bien gráficos, instrumentos del paradigma estructurado, como puede ser un DFD, un diagrama de flujo de datos, ¿sí? Para poder interpretar todas las necesidades y ya ir desglosando, ¿sí? Dependiendo qué paradigma estemos usando. Por ejemplo, si estamos usando el paradigma orientado a objetos, a través de esos instrumentos que estaba mencionando, como por ejemplo el diagrama de secuencia o un diagrama de clases, ya vamos identificando las clases, vamos identificando los métodos, vamos identificando los atributos. De la misma manera, si utilizamos un paradigma estructurado, ya podemos ir identificando lo que son los procedimientos, ¿sí? Los procesos, las entidades que nos va a servir para futuro hacer nuestra base de datos, los atributos también, ¿sí? Que nos va a servir para nuestra base de datos futuro.
Y bueno, ya estamos en la parte de análisis, pasamos al diseño. ¿Qué sería el diseño? El diseño, bueno, ya pasamos a diseñar lo que es la interfaz del usuario, ¿sí? Recordemos que si estamos hablando de un sistema de información en una computadora, el usuario tiene que tener una interfaz, ¿sí? O sea, una pantalla que nos guíe cómo vamos a introducir los datos, cómo el usuario va a introducir los datos, ¿sí? Para que no introduzca en forma errónea la información. También consiste en el diseño de la base de datos, el diseño, ¿sí? Y bueno, una vez que ya está hecho todo eso, ya es como que estaría listo como para implementar el sistema, ¿sí? Tenemos otra área que es la implementación. Lo que hacemos, lo que tiene que hacer el analista en ese sentido es implementar el sistema. ¿Qué quiere decir? Si la empresa tenía un sistema viejo, vamos a tener que tratar de migrar esos datos de la empresa, del otro sistema, al nuevo sistema. Ahí tenemos que tener cuidado de que no se nos pierda información ni nada de eso. Y bueno, por supuesto que eso tenemos que hacerlo junto al usuario para que nos guíe de algunos procedimientos. Además, acá en la implementación es muy importante el tema de la capacitación. Ustedes como analistas en sistemas están obligados a realizar la capacitación de los usuarios para el nuevo sistema. Lo que me estaba olvidando, antes de implementar tienen que realizar las pruebas. Las pruebas también consisten en justamente no solamente probar a ver si funciona bien el sistema, sino que esas pruebas se realizan juntos con el usuario, ¿sí? O sea que ustedes tienen que probar con el usuario y ver si el usuario está satisfecho, está conforme con lo que ustedes los que están pensando en implementar. Sí o sí las pruebas tienen que ser antes de la implementación, porque si no, bueno, los costos son muy altos después si ustedes lo implementan y después tiene errores y hay que corregir cosas cuando ya está en producción, ¿sí? Bueno, después de las pruebas ya implementan, como les dije hace rato, implementar, bueno, ver si tienen un sistema viejo, tratar de migrar las cosas, realizar las cargas iniciales de parámetros, bueno, la capacitación, que es lo más importante, ¿sí? Que lo deben realizar ustedes. Y bueno, ya al último, el mantenimiento, ¿sí? El mantenimiento es importante del sistema, las actualizaciones. Es como que en sí, si ustedes implementan un sistema, es necesario de que firmen algún tipo de contrato con el cliente para que ustedes puedan seguir trabajando con ese sistema, ¿sí? Con el tema, con lo que sería el mantenimiento. Muchos cobran a veces una cuota mensual justamente por ese tema, ¿sí? Por el mantenimiento, ya sea porque le agregan algún módulo, alguna actualización. Por ejemplo, si la FIP este mes saca una nueva regulación, seguramente que ese sistema estaba basado en las regulaciones anteriores, entonces ustedes van a tener que sacar una autorización e ir para instalarla al sistema, ¿sí? Entonces, bueno, eso hay que pensarlo bien, que no es que nosotros entregamos el sistema y nos vamos y cobramos y listo, sino que tenemos que tratar de acordar con el cliente de realizar un mantenimiento por lo menos una vez al mes o cada 6 meses, o ir viendo, ¿sí? Dependiendo de las nuevas regulaciones. Y bueno, este sistema además tenemos que tener en cuenta que tienen que ser flexibles, o sea, que a futuro se adapten a nuevas tecnologías, ¿sí? No es que se caduque, que para el año ya la tecnología esa no queda obsoleta. Bueno, esas cosas tenemos que tener en cuenta, ¿sí? A la hora de diseñar un sistema.
Cuando hablamos de sistema de información no siempre hablamos de tecnología, ¿sí? A veces si hablamos de sistema de información, puede ser hecho a una planilla de Excel, puede ser en un cuaderno, ¿sí? Solamente que el tema es que, bueno, el hecho de manejarlo con tecnología, por ahí es el procesamiento mucho más rápido, es mucho más fácil la búsqueda. Bueno, tiene sus ventajas, por supuesto, ¿sí? Pero no quiere decir que no existe un sistema de información hecho en forma manual. ¿Mm? Algunos negocios o empresas funcionan bien, están acostumbrados a trabajar con su sistema manual y se manejan así eficientemente, ¿sí? Entonces, bueno, quizás si usted hace un análisis del sistema y en un negocio y no les hace falta el sistema de información, quizás sería un costo que ellos estarían pagando por obtener información que en realidad no le va a dar mucho beneficio futuro, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta el costo-beneficio, ¿sí? Cuando uno va a invertir en información, ¿sí? Invertir en un sistema de información también es invertir en información, porque va a obtener nuevos informes, quizá un procesamiento de información mucho más eficiente, más rápido, y bueno, eso justamente le va a permitir al cliente tomar otro tipo de decisiones para poder lograr su ventaja competitiva, ¿sí? Eh, bueno, más o menos le hice un resumen de lo que es la materia. Bueno, vamos a ver todas esas áreas y después, bueno, sí, es todo lo que yo les comenté, ¿sí? Yo les nombré un conjunto de 7 fases más o menos de lo que vamos a ver en la materia. Después, al último, bueno, vamos a ver auditoría, una unidad de auditoría, ¿sí? Si vemos acá, a ver si les puedo compartir en lo que es el programa. Bueno, ahí estoy mostrando el programa. Bueno, vamos a ver la última unidad de evaluación de auditoría. Esto es más que nada para auditar los procesos, el software, ¿sí? Eh, en una empresa. ¿Mm? Y bueno, después que no lo había mencionado de acá, el tema de la gestión de proyectos, la unidad 3, ¿sí? Nosotros como analistas programadores tenemos que tener en cuenta la gestión del proyecto. En todo proyecto, sea del área que sea, se realiza gestión de proyectos, ¿sí? O sea, hay que planificar el proyecto. Para esto podemos utilizar un diagrama de Gantt o PCPM, para poder hacer una calendarización del proyecto, ¿sí? Podemos hacer cualquier tipo de gráfico que nosotros querramos, pero hay que hacer una planificación para saber en cuánto tiempo vamos a terminar de hacer el proyecto y qué actividades vamos a realizar, ¿sí? Eso más que nada como para ponerle más seriedad a nuestro proyecto y poder decirle al cliente en cuánto tiempo vamos a entregar el software. Esto no quiere decir que sea algo cerrado. Nosotros a futuro, a medida que vaya pasando cosas, se pueden ir corriendo un poco el tiempo, ¿sí? Pero también siempre es necesario que sí o sí estimemos cuánto nos va a llevar el proyecto, como para nosotros también tener objetivos, tener fases y tener límites de fecha, ¿sí? A la hora de entregar algo. Y bueno, además ya definimos los roles, ¿sí? Si nosotros somos un equipo de analistas en sistemas, tenemos que definir eh, quiénes van a hacer diferentes cosas. Dependiendo de esto también del trabajo, ¿sí? A veces uno
puede trabajar en distintos roles, puede ser analista, incluso programador y hacer las pruebas, hacer la capacitación, todo junto. Pero si el proyecto es muy grande, hay que dividirse en roles, ¿sí? Ahí ya tendrán al project leader, tendrán los analistas, ¿sí? Tendrán los programadores, tendrán alguna gente que hace el tema de las pruebas, de la implementación, de la capacitación, ¿sí? Entonces puede dividir en diferentes roles. Bueno, el tema de roles no solamente está en su equipo de ustedes, sino que también está en la gente que pertenece a la organización o a la empresa, en este caso el gerente, los usuarios, ¿sí? O sea, toda esa gente que va a participar en el proyecto, que no son solamente ustedes como analistas, sino que la gente afectada, digamos, al proyecto. Por supuesto que para que esta gente participe, ustedes van a tener que hablar con el gerente, pedir permiso, hacer una planificación también de cuándo van a ir, eh, a quién van a hablar, ¿sí? Porque hay mucha gente que por ahí se resiste, no quiere, le dice que no. Entonces, bueno, ustedes eso tienen que plantear bien al gerente, ¿sí? Antes de ir directamente y quizás molestar o interrumpir en su trabajo, ¿sí? Eh, bueno, por ahí ese es el tema, esa parte forman lo que es la gestión de proyectos, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta bien la planificación de las cosas que van a hacer y en qué momento, y por supuesto tienen que coordinar con la gente que está trabajando en la empresa. ¿Alguna duda o algo que tengan para comentar? De mi parte, no, profe. Sí se entendió. Bien. Bueno, ahí les muestro la planificación. A ver si está. Bueno, ahí está la planificación más o menos de lo que vamos a ir ya viendo, ¿sí? En teoría la evaluación sería el 25 de septiembre, el primer examen parcial, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, y este jueves, que es el jueves 31, van a tener lo que sería ya la clase práctica.
Más o menos. Por ahí se puede llegar a correr, de todas formas yo lo voy a avisar en caso que surja algo. Pero yo, en principio esas son las fechas, ¿sí? 25 de septiembre será ya la fecha del primer parcial. Lo que no tengo puesto ahí es la fecha de la recuperación. Ahí está la fecha de recuperación, bueno, será el 9 de octubre. Profe, ¿la fecha de trabajo práctico sería la fecha de entrega o la fecha que nos dan? Las fechas que les dan, ¿sí? Porque hasta ahora ustedes no han tenido todavía práctica. El 31 van a tener recién la práctica. Profe, ¿los parciales son presenciales? ¿Cómo? ¿Alguien preguntó algo? Sí, profe, ¿los parciales son presenciales? No, son por virtual también. Ah, bien, gracias. Bueno, em, ¿qué es dato? Acá ya vemos, comenzamos a ver lo que estábamos hablando un poco hace rato, ¿sí? En primer lugar, tenemos que entender qué es dato. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de dato? Dato hablamos que es una representación formalizada de entidades, ¿sí? A ver, aguárdame un ratito que ya voy a empezar a grabar esto. Para que quede. Recording in progress. Bien, entonces hablamos de dato, ¿sí? Dice que es una representación formalizada de entidades o hechos, adecuada para la comunicación, interpretación y procesamiento por medios humanos automáticos. ¿Qué quiere decir esto? O sea que, en realidad, cuando hablamos de dato, ¿sí? Puede ser cualquier cosa, en este caso, por ejemplo, puede ser el nombre de una persona, ¿sí? El color de un mueble, el tamaño de, no sé, de algún objeto. eh, Ahí tenemos los ejemplos, ¿sí? Dice que el empleado tiene un número de legajo, un nombre, un apellido. El mueble tiene un inventario, un color, un tipo. En sí un dato no nos está diciendo nada, ¿sí? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, que yo sepa que una persona se llama, no sé, María, por ejemplo. En sí no me dice nada el dato, ¿sí? No voy a hacer nada yo con saber que el mueble, no sé, la silla de la facultad es color blanca, por ejemplo. O sea, son conceptos por ahí que no me dan ninguna, yo no puedo tomar ninguna decisión en función de un solo dato, ¿sí? Por eso es que acá dice que el dato es un material de valor escaso o nulo en una situación concreta, ¿sí? Es una representación simbólica que por sí misma no reduce la dosis de ignorancia o el grado de incertidumbre de quien tiene que tomar una decisión. Bueno, eso es lo que yo le acabo de decir, ¿sí? O sea que no me va a permitir el dato tomar una decisión de nada, porque, bueno, eh, justamente no me reduce el grado de incertidumbre que yo puedo tener sobre un problema determinado, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber la cantidad de, no sé, o el porcentaje de deserción de los alumnos en San Pedro, por ejemplo,
yo con saber que el color de los pupitres o con saber el nombre de los inscriptos, no me va a servir de nada, ¿sí? No voy a poder tomar una decisión con esos datos, digamos, porque en sí no me está diciendo nada. Eso más que nada es el concepto de datos y hay que tener en cuenta esa propiedad, ¿sí? Son de valores escasos o nulos. Acá ya entramos a lo que es información. La información se forma a partir de los datos. Información es el significado que una persona asigna a un dato o un conjunto de datos, ¿sí? Procesados. Acá ya procesamos los datos para obtener como resultado lo que es la información, ¿sí? La información se genera a partir de un grupo de datos, o sea que los datos son como la entrada, digamos, de nuestro proceso que nos devuelve como resultado de la información. Los datos es la entrada y la información es la salida. La información hace referencia a datos estructurados y seleccionados por un usuario, una situación, un momento y un lugar. Tengamos en cuenta eso, ¿sí? ¿Por qué dice esto? Bueno, los datos estructurados, sí, nosotros necesitamos estructurar los datos para que sea información. Por ejemplo, si tenemos María se sacó un 4 en programación, por ejemplo, bueno, ya ahí tenemos información, ¿sí? Que María ha desaprobado el examen, pero esta información quizás nos sirve ahora, ¿sí? Estamos hablando del 2023. En el 2024 quizás ya no me sirva que María en el 2023 ha desaprobado programación, ¿sí? Quizás ya sea algo que esa información no me sirve. Tampoco me va a servir si yo me voy a Salta, ¿sí? Y tengo la información de que María desaprobó en San Pedro programación. No me va a servir si yo estoy trabajando en la Universidad de Salta y quiero sacar, no sé, una estadística de algo, ¿sí? Porque yo ahí ya no me sirve. Entonces, bueno, justamente por eso es que hace referencia a esto, a que la información es útil siempre y cuando esté en la situación adecuada, en un momento y un lugar correcto, ¿sí? Bueno, el concepto de información dice el dato es un número 5, por ejemplo. La información van a ser 5 unidades vendidas en naranja. Ya ahí estructuramos el dato. Tenemos información. En lo que les decía hace rato, los datos son entrada y la información es la salida de un proceso en particular, ¿sí? En este caso es un proceso de transformación. Podemos ingresar varios datos y obtener una sola información, por ejemplo. Concepto de información, bueno, seguimos viendo el concepto de información. La relación entre datos y la información es equivalente a la que existe entre la materia prima y el producto acabado. Bueno, en este caso estamos hablando como si la información, tomando como que fuera la materia prima, ¿sí? Y perdón, los datos es la materia prima y la información es el producto que nos da como resultado, ¿sí? Una información será significativa en cuanto sea útil como materia prima para una decisión determinada. Justamente el grafiquito que está abajo, tomamos la información como materia prima, pero como resultado tomamos una decisión, ¿sí? O sea que esto se forma como una cadena al fin y al cabo. Hagamos de cuenta que es como hagamos de cuenta que como que fuera que nosotros acá, por ejemplo, la entrada que tenemos, por ejemplo, en una empresa de agricultura, sembramos en la tierra papas, supongamos, ¿sí? Entonces, bueno, la entrada van a ser seguramente las semillas, no sé si, bueno, si se planta con semillas la papa, pero bueno, los agroquímicos, la mano de obra, quizás todo eso son la entrada y la salida van a ser las papas, bueno, y después
Supongamos que hay una empresa que venda, no sé, papas fritas, ¿sí? Paquetes de papas fritas. Y bueno, su materia prima va a ser la mano de obra, las papas que le va a comprar ese agricultor. Y de ahí, bueno, ya sale un producto que son las papas fritas. Entonces se forma una cierta cadena, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa acá con la información. Tenemos datos, el proceso de transformación genera la información. La información a su vez pasa a ser entrada de otro proceso, ¿sí? Que en este caso toma la decisión, cuyo resultado es la decisión adecuada, digamos, que puede tomar un gerente, por ejemplo, y en función de esa decisión se realiza alguna acción, ¿sí? Que justamente como resultado nos puede devolver alguna ventaja competitiva para nuestra empresa. Esto hablábamos hace rato del valor de la información. Yo les decía de que hay muchos que no tienen en cuenta el valor de la información en una empresa, un negocio, lo que sea. Hablábamos del tema del sentido común, de la experiencia, que algunos consideran que con eso ya es necesario. La información se puede considerarse como un activo intangible. O sea, cuando hablamos de activo es que tiene un valor. Tiene un valor en pesos o en dólares, ¿sí? Pero es intangible, no lo podemos tocar, no es como la materia prima, ¿sí? O no es como los bienes muebles, qué sé yo, o inmuebles que puede tener una empresa. Esos activos intangibles pueden tener un gran valor, convirtiéndose en un recurso estratégico clave para muchas empresas. Es lo que yo les decía, que justamente la información pueden derivar de ventajas competitivas para lograr atraer más clientes y obtener mayores beneficios. Un recurso estratégico es un activo que le proporciona a la empresa, bueno, ahí está lo que le estoy diciendo, ventaja a la hora de competir y contribuye a que la empresa logre posiciones destacadas en el mercado. Para que un recurso pueda ser considerado estratégico, debe poseer varias características, bueno, ser valioso para la organización, bueno, la información, más que nada, teniendo información, ustedes van a poder justamente aprovechar las oportunidades o bien neutralizar amenazas, ¿sí? Cuando hablamos de oportunidades o amenazas, estamos hablando de la parte externa de la empresa, no de la parte interna. De la parte que nosotros no podemos gobernar. Nosotros dentro de la empresa sí podemos gobernar, sí podemos controlar, pero afuera, por ejemplo, el tema de la inflación, el tema de las políticas gubernamentales, de la legal, ¿sí? La FIP hoy día puede sacar una nueva regulación y eso no depende ya de nosotros como empresa, ¿sí? Entonces, bueno, eso puede derivar de nuevas oportunidades o bien de amenazas, ¿sí? Entonces, bueno, si nosotros contamos con la suficiente información, vamos a estar al tanto para poder ya sea aprovechar oportunidades o bien neutralizar amenazas, ¿sí? Por eso es que es importante tener información de la competencia, información de la parte política, la parte legal, todo lo que sea externo, ¿sí? Hay que estar siempre al tanto de lo que está pasando en nuestro entorno, justamente para aprovechar esas oportunidades o neutralizar esas amenazas. Después dice, debe ser raro. Cuando se le dice raro, digamos, o sea, no tiene que ser algo conocido, ¿sí? Si ya mucha de la competencia tienen acceso a ese recurso o a esa información, ya no es una ventaja competitiva para la organización, ¿sí? Entonces, si todas las empresas tienen la misma información que mi empresa tiene o que yo tengo, ya pasa a ser algo común, digamos, entonces ya no es una ventaja, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que tener una ventaja, por eso es que dicen que las ventajas competitivas se caducan. No podemos estar 50 años con la misma ventaja competitiva en nuestra empresa, siempre tenemos que ir cambiando. Si tenemos una ventaja competitiva actualmente, ya tenemos que estar pensando en la próxima ventaja competitiva
como para no quedarnos y no esperar que la competencia nos empiece a tomar ventaja. Eso quiere decir que la información debe ser raro, dice, o sea, no tiene que ser conocida, tiene que ser algo nuevo, distinto, diferente, ¿sí? Que no todos tengan acceso o lo posean, ¿sí? Debe ser inimitable o difícil de imitar, de forma que los competidores que no lo poseen no puedan o lo sea difícil obtenerlo. Bueno, eso más o menos está relacionado con lo anterior. En lo posible, bueno, nuestras ventajas se tienen que estar renovando todo el tiempo para que sea difícil de copiarnos, ¿sí? O sea, que si la competencia obtiene una información la cual era mi ventaja competitiva, yo ya tengo que tener otra ventaja competitiva, ¿sí? Para poder, de alguna manera, siempre estar al frente, adelante, digamos, y no quedarme atrás. Porque, bueno, eso va a derivar de pérdida de clientes, de beneficios. Debe ser insustituible, ¿sí? Es decir, que no deben existir otros recursos que sean equivalentes al mismo. Es decir, que si yo tengo una información que es valiosa, no tiene que existir algo que sea similar a esa información que quizás la competencia puede tener y ya sería como que lo nuestro ya no quedaría en ventaja, dejaría de ser una ventaja ya, ¿sí? Bueno, o sea que acá, en conclusión, lo que quiere decir es que el valor de la información es alta siempre y cuando sea, no lo tengan todos los demás, ¿sí? Solamente lo tengamos nosotros. Y bueno, justamente nos permite aprovechar oportunidades y neutralizar amenazas, ¿sí? Esa información es la que más alto valor va a tener, ¿sí? Bueno, esta información, así como les digo, con un gran valor, pasa a ser un recurso estratégico, ¿sí? Y bueno, siempre hablamos de las ventajas competitivas. Tener este tipo de información en la empresa nos permite generar ventajas competitivas, ¿sí? Bueno, después dicen que existen dos aproximaciones principales para abordar el valor de la información. Tenemos aproximación económica o aproximación intrínseca. Económica es cuando nosotros pagamos cierta información y a la vez esa información nos va a generar un beneficio, digamos, ¿sí? O sea que nosotros sí o sí con esa información vamos a obtener algo. Sabemos ya que vamos a obtener algo. En cambio, la intrínseca, por ahí es como que nosotros, bueno, queremos tener esa información justamente para aprovechar algunas oportunidades que se pueden generar o, como decía anteriormente, neutralizar amenazas, ¿sí? Que no nos va a dar en sí un beneficio tangible en algo, sino nos va a permitir quizás posicionar mejor nuestra empresa, que a futuro sí, a futuro nos va a dar un valor en ganancias, digamos, pero no nos va a dar directamente como la otra información en la cual yo obtengo directamente un valor económico al tener esa información, ¿sí? Como podría ser, por ejemplo, no sé, a ver, me dicen, mañana va a subir el dólar, pero lo conocemos nosotros nada más, va a subir, no sé, y bueno, nosotros aprovechamos hoy, vamos a comprar dólares ya y mañana resulta que sube, no sé, el doble. Entonces, bueno, nosotros vamos a sentir que ahí de alguna manera con esa información nos permitió ganar, ¿sí? Si no conocíamos esa información es como que seguramente íbamos a perder dinero, íbamos a perder nuestros ahorros.
Bueno, algo así sería la aproximación económica. En cambio, la intrínseca por ahí es como, no sé, un poco más a largo plazo, quizás, ¿sí? Dice, desde el punto de vista económico, la información será de utilidad siempre que el valor que proporciona supera el costo de obtener. Si nosotros pagamos por un sistema de información y el valor es alto, la información esa nos tiene que dar algún beneficio, ¿sí? Ya sea a mediano plazo, cosa de recuperar de que valga la pena que nosotros hayamos invertido en la información, ¿sí? Ahora, si eso no nos sirve, no nos da nada de beneficio, es como que ese sistema lo pagamos en vano, o no ha servido, o fue mal diseñado, eh, y ahí perdimos dinero en esa inversión, ¿sí? Si no nos sirve la información en la cual nosotros invertimos, no nos da el beneficio suficiente, es como que es de ganas. Y eso hay que tener en cuenta bien. No es cuestión de invertir o de, bueno, por el tema qué sé yo, de tener más tecnología en nuestra empresa o qué sé yo, sino de ver las necesidades, ¿sí? Y evaluar después el tema del costo y del beneficio, ¿sí? En la aproximación intrínseca se considera que el valor de la información está determinado por la presencia de ciertos atributos con la precisión y la claridad. Bueno, esto más o menos ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿sí? El tipo de información. Bueno, cuando ya tenemos claro lo que es datos, información, decisiones, ¿sí? Y acciones, acá vamos a ver el concepto de sistemas. Acá vamos a hablar sistemas lo que es en general, digamos, no vamos a hablar en sí lo que es sistemas de información. Sistemas puede ser sistema del cuerpo humano, sistema, no sé, circulatorio, algún sistema de una célula, por ejemplo, ¿sí? Es un sistema. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados de modo tal que producen como resultado algo superior y distinto a la simple agregación de los elementos, ¿sí? Esta definición tienen que comprenderla bien. Porque dice, al ser un conjunto de elementos interrelacionados, de modo tal que producen como resultado algo superior y distinto a la simple agregación de los elementos. O sea que esto no es que acá, no es que hay tres elementos, por ejemplo, que producen determinadas acciones y logran un resultado y después los sumamos, sino que esto es algo superior, digamos, a la suma de esos elementos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes hacen un grupo para hacer un trabajo, eh, supongamos que tienen que programar, bueno, un sistema que tenga venta, depósitos y a ver qué puede ser. Bueno, un sistema administrativo común, ¿sí? Bueno, este sistema ustedes se van a dividir seguramente para hacerlo, bueno, le va a decir, bueno, a María va a hacer venta, Juan va a hacer una parte de depósitos y Pepe va a hacer la parte de no sé qué otro campo podría ser, por ejemplo, de compras, ¿sí? Bueno, cada uno después hace su módulo respectivo y después van a tener que unirlo seguramente, van a tener que crear una base, un sistema,
algo para poder unificar a eso, ¿sí? O sea, es por ahí medio difícil. Si no hacen un sistema base primero, porque bueno, hay tablas que seguramente, o módulos que se van a poder reutilizar y todo eso, o sea que sí o sí es difícil, digamos, hacer una suma, ¿sí? Sino que después van a tener que de nuevo discutir, charlarlo, verlo, seguramente va a haber modificaciones que van a hacer, porque toman decisiones entre todos, cada uno tiene un criterio diferente, ¿sí? Entonces, no es algo como la simple suma de los elementos, ¿sí? En todo sistema existen los siguientes componentes: elementos, relaciones, objetivos. Este tema de conceptos tenemos que comprenderlos bien porque, bueno, después en el parcial seguramente vamos a hacer interpretaciones de esto, ¿sí? O algunos ejemplos en el cual ustedes van a tener que pensar bien qué es, digamos, como les dije, en los parciales no vamos a ver en sí, que no sé, no le voy a pedir que me redacten cuál es el concepto de sistema, sino seguramente le voy a dar un ejemplo, algún video o algo, digamos, para que lo interpreten, vean y lo relacionen el concepto de sistema, ¿sí? Ahí les quería mostrar un video, ¿sí? Para que se entienda el tema del concepto de sistema. A ver, lo voy a buscar. Así lo podemos ver y de paso lo interpretamos un poco. A ver, denme un momentito ahí, lo busco. Me lo encontré. A ver, yo lo voy a compartir el video, a ver, o bueno, de última le paso el link para que lo vean ustedes. Lo pueden ver, ¿no? A ver, lo veamos un ratito. Sí, profe. Ha sido una de las extensas cascadas tróficas. La cascada trófica es un proceso ecológico que comienza en la parte más alta de la cadena alimenticia y va saltando de la misma. Un ejemplo clásico fue lo ocurrido en el Parque Yellowstone en Estados Unidos cuando los lobos fueron reintroducidos en 1995. Ahora sabemos que los lobos matan a varias especies de animales, pero quizá no seamos conscientes de que dan vida a muchas otras. Antes de que los lobos volvieran, 70 años. El número de ciervos, ya que no había quien los cazara, crecía y crecía en el Parque Yellowstone. A pesar de los esfuerzos humanos por controlarlos, habían causado una reducción de la vegetación a casi nada. Simplemente la borraron. Se la comieron toda. Pero tan pronto llegaron los lobos, aunque eran pocos, empezaron consecuencias asombrosas. Lo primero fue acabar con algunos ciervos, pero este no es el primer logro.
Lo más importante fue que cambiaron radicalmente el comportamiento de los ciervos. Los ciervos comenzaron a evitar determinadas zonas, especialmente en las que eran presas fáciles, particularmente los valles y las gargantas, e inmediatamente esas zonas comenzaron a regenerarse. En algunas zonas, la altura de los árboles se quintuplicó en solo 6 años. Partes desnudas de los valles se convirtieron rápidamente en bosques de álamos y sauces. Y tan rápido como esto ocurrió, los pájaros comenzaron a llegar. El número de pájaros cantores y de aves migratorias aumentó. El número de castores comenzó a crecer, porque a los castores les gusta comer árboles. Y los castores, como los lobos, son ingenieros del ecosistema. Ellos crean nichos para otras especies, y las represas que construían en los ríos servían como hábitat para nutrias, ratas de río, y patos, y peces, y reptiles, y anfibios. Los lobos acabaron con los coyotes, y como resultado el número de conejos y ratones comenzó a aumentar, lo que se tradujo en más águilas, más comadrejas, más zorros, más mofetas. Cuervos y águilas calvas bajaron a alimentarse de la carroña que los lobos dejaban. Los osos se alimentaban de ella también, y su población comenzó a crecer, en parte debido a que había más moras creciendo en los arbustos regenerados. Y los osos reforzaron el impacto de los lobos, acabando con algunas crías de ciervos. Pero aquí viene lo realmente interesante. Los lobos cambiaron el comportamiento de los ríos. Comenzaron a serpentear menos. Había menos erosión. Los canales se estrecharon. Se formaron lagunas y rápidos. Todo esto es bueno para la vida animal. Los ríos cambiaron en respuesta de los lobos. Y la razón fue que la regeneración de los bosques estabilizaba la tierra que se derrumbaba antes. Así, los ríos consolidaron su curso. De igual manera, alejar a los ciervos fuera de algunos lugares y que la vegetación se recuperara en la ladera del valle hizo que el suelo se erosionara menos, estabilizando todo. Así, un pequeño número de lobos no solo transformó el ecosistema de Yellowstone, una extensión gigantesca, sino también transformó la geografía del parque. Bueno, ahí sí, no sé si se fijaron más o menos, yo lo que quiero hacer ahí es relacionar este tema con los conceptos de sistemas, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurrió acá? Acá la introducción justamente de los lobos es como que ha modificado el sistema ambiental, ¿sí? Ya que lo que decía acá era que justamente los ciervos antes se comían toda la vegetación al haberse extinguido, digamos, los lobos en alguna época, y es como que el suelo se estaba erosionando, pasaba una serie de cosas, digamos, negativas, ¿sí? A la vez la población de ciervos era cada vez mayor, ¿sí? Bueno, entonces es como que al introducir los lobos, podría haber ocurrido cualquier cosa de acá, digamos, podría haberse comido todos los ciervos y todavía empeoraba la situación. En este caso no pasó eso, sino que mejoró todo, sino que la población de ciervos ha disminuido, la vegetación creció. O sea, por la simple introducción de unos simples lobos, se podría decir, ¿sí? Acá. Porque en sí uno piensa, bueno, los lobos lo único que van a hacer es comerse a los ciervos nada más, pero quizás podrían haberse comido otras especies más, haberse extinguido otras especies, bueno, pero no pasó eso, digamos, al contrario, es como que generó más vida en el lugar, incluso hasta cambiar el curso de los ríos, vinieron más especies, ¿sí? Entonces, bueno, es como que fue algo grande lo que generó la simple introducción de unos lobos, ¿sí? Justamente de Mejoró esta el manera, ecosistema.
¿Cómo? Digo que mejoró el ecosistema. Claro, hizo algo grande cuando quizás no se pensaba qué es lo que podía hacer. Eso hoy en día todo el mundo está con este tema del, por eso trabajar en equipo y todas esas cosas, porque bueno, justamente de alguna manera siguen estos conceptos de lo que es un sistema, ¿sí? Que genera resultados superior que cuando uno trabaja en forma individual, ¿sí? Eh, y eso es así, digamos, está demostrado que eso ocurre, ¿sí? En cualquier ámbito, en lo que sea, en el ambiente, en donde sea, está demostrado de que el trabajo, digamos, en equipo o en conjunto de elementos que trabajan en forma interrelacionada, el efecto que produce es algo eh, superior y diferente y distinto, digamos, a lo que a la simple agregación de los elementos. Bueno, esto hay que comprender un poco de lo que es el concepto de sistema, ¿sí? Justamente eso, todos los sistemas tienen tres elementos que son los elementos, que son, bueno, elementos que se relacionan con el objetivo, con el fin de cumplir un objetivo, de obtener un resultado, ¿sí? Eh, bueno, acá vamos a ver los componentes, ¿sí? Justamente los elementos o partes que conforman un sistema. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo que vimos del video, los elementos, bueno, acá son los lobos, los ciervos, eh, no sé, pueden ser los otros animales, los vegetales, bueno, todo lo que integra, digamos, ese ambiente, ¿sí? Bueno, que conforma un sistema pueden ser humanos, mecánicos, tangibles, intangibles, estáticos o dinámicos. Las relaciones entre elementos son lo que hacen que todo sistema sea complejo. Lo que vimos de los lobos es un sistema muy complejo, ¿sí? O sea, uno no puede saber cuál es el resultado que va a pasar. Como les decía, si introducimos los lobos, podría haberse extinguido todo, podría haber sido un desastre, y no, o sea, es como que se fue dando de otra manera. Eso es muy complejo poder determinar que ocurra todo eso, ¿sí? La importancia de las relaciones, dice, tanto en el análisis y diseño como en el comportamiento del sistema, es fundamental. Bueno, esto se advierte con frecuencia en el ámbito de las organizaciones. Bueno, muchos gerentes, por ejemplo, obtienen resultados exitosos donde otros fracasaron. ¿Mm? Bueno, este es otro ejemplo clave de los sistemas, ¿sí? En las organizaciones, los distintos roles que cumple cada empleado, por ejemplo, un gerente, ¿sí? Como dice acá, o puede ser un empleado cualquiera, no es necesariamente alguien que tome decisiones, podría ser un simple operador de una máquina, ¿sí? Capaz que es mucho más eficiente que otro y hace que el trabajo y los mismos empleados, los mismos compañeros trabajen de una forma mejor, ¿sí? Ya sea porque este empleado no solamente cumple con su rol de manejar la máquina, sino que le enseña a sus compañeros, les ayuda, les motiva, les incentiva. Todo eso puede generar de que una empresa o una organización genere mayores beneficios o ganancias, ¿sí? En función de esto. Bueno, justamente eso tiene que ver con las relaciones. Ya acá estamos hablando de relaciones. Por ejemplo, si estamos hablando de un obrero que habla con otro, le incentiva, esos son ya las relaciones, ¿sí? Justamente de los componentes, que en este caso es un obrero. Bueno, es lo que estos gerentes han hecho es utilizar de otra manera los mismos elementos, ¿sí? Bueno, asignándole distintos roles y modificando sus interrelaciones. Bueno, esto se observa en cualquier organización, ¿sí? Cuando se cambia algún empleado que quizás trabajaba bien y después viene otro y no trabaja de la misma manera, entonces ya como que va cambiando todo en realidad, ¿sí? O si viene alguien que se enoja de todo o hace problemas de todo, entonces ya es como que cambia totalmente el ambiente.
Eso se ve en todos los ámbitos laborales, ¿sí? Componentes de sistemas, bueno, en cuanto al objetivo, el objetivo que ya estamos hablando del resultado, ¿sí? Estamos hablando de lo que era los elementos, las relaciones, ahora hablamos del resultado, el objetivo. Puede afirmarse que constituye la razón de ser de un sistema, ¿sí? El comportamiento dirigido a la búsqueda de un objetivo, de un resultado, de una meta. En este caso del video, el objetivo fue, digamos, que el ambiente se mejoró totalmente, ¿sí? Bueno, el objetivo define el sistema, nada puede hacerse respecto a un sistema si no se conoce su objetivo. Bueno, por eso es que yo les decía que cuando ustedes identifiquen el problema de la empresa, tienen que pensar en cuál va a ser el resultado, ¿sí? Para comenzar a estudiar, a evaluarlo, a poder pensar en programar algo. Bueno, tienen que ya ir pensando en la solución, más allá que no esté bien definida, pero más o menos ya tienen que tener una idea, una dirección hacia dónde ir. ¿Mm? Bueno, acá ya más o menos habla de lo que nosotros ya veníamos analizando, el logro de un resultado superior distinto a la simple agregación de los elementos constituye lo que se llama efecto sinérgico, ¿sí? Lo que ocurrió acá en el video ese que acabamos de ver fue un efecto sinérgico, ¿sí? Si nosotros capaz que le sacamos a alguno de los elementos que han actuado ahí, no hubiera funcionado de la misma manera, ¿sí? Si al poner los lobos generó ese efecto, ese resultado, pero en realidad no fue solamente gracias a los lobos, yo creo que fue la combinación de los elementos que nosotros metimos ahí. Porque capaz que si sacamos los ciervos a los ciervos de ese bosque, los lobos iban a morir de hambre, ¿sí? Y la cosa capaz que empeoraba o nadie sabe cuál hubiera sido el efecto de sacar los ciervos. Bueno, supongamos que alguien decía, bueno, un cazador va a ir y va a matar a todos o lo envenenamos a todos los ciervos para que dejen crecer la vegetación, porque bueno, el problema principal ahí era que los ciervos estaban comiendo toda la vegetación y ya es como que los suelos se estaban erosionando y bueno, por lo tanto ya cada vez el ambiente, el sistema, el ecosistema ahí estaba empeorando, ¿sí? Entonces podría haber sido una idea mejor, antes que introducir lobos, matamos a todos los ciervos y bueno, vemos qué pasa, seguramente va a crecer más vegetación, podría haber tenido el mismo efecto o no, digamos, ¿sí? O podría haber sido peor todavía. Entonces, bueno, esa es la sinergia, ese es el efecto sinérgico que genera, digamos, un componente o la combinación de varios componentes, como en este caso los lobos, los ciervos y todos los arbustos, ¿sí? Y otros elementos más que se fueron agregando después. ¿Mm? Bueno, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, que es una definición que siempre acá en este tipo de materias les preguntan qué es el efecto sinérgico, ¿sí? Puede ser un tema justamente de evaluación también. Bueno, hay un ejemplo, la combinación de dos medicamentos cuyo resultado al ingerirlos puede ser muy distinto a la simple suma de sus efectos separados. ¿Mm? También puede ser con los medicamentos, ¿sí? A veces por eso es que no se recomienda mezclar un medicamento, por ejemplo, con alcohol, ¿sí? Eso es muy claro, digamos, del efecto que puede producir, cosa que separados no producen ese efecto en ningún momento, ¿sí? Bueno, eso más que nada es la sinergia, ¿sí? Que hay que tener en cuenta cuando hablamos de sistema. Eh, bueno, modelos de sistemas. Dice, todo sistema se puede definir por su entrada, su proceso y su salida. Sí, bueno, eso también habíamos hablado. La entrada puede ser, bueno, en este caso datos, esa salida de información.
Por lo general, ese es el tipo de proceso que nosotros vamos a tener en cuenta. Ese proceso puede denominarse como caja negra, ¿sí? Porque, caja negra solamente lo ve el gerente, a la gente que nosotros le vendemos el sistema, porque nosotros sabemos lo que hay en esa caja negra, ¿sí? Sabemos que hay mucho código que han programado, y al gerente no le interesa eso, ver qué hay adentro, ¿sí? No va a gastar su tiempo en averiguar qué es lo que, lo que hay ahí adentro, ¿sí? Entonces, bueno, eso se dice que es un proceso, se trata de una caja negra. Bueno, eso es lo que acabo de decirle, el gerente. La jerarquía de sistemas. Al gerente solo le interesa conocer cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. El proceso no es algo importante. A ver, otro repetido parece. Sí. A ver, este creo que no es el PowerPoint que le iba a mostrar. A ver, aguárdame un ratito que yo le comparto de vuelta. Bueno, ahí le comparto la correcta. Tenía otra presentación que nada que ver. Bueno, ahí está. Jerarquía de sistemas, ¿sí? Habíamos hablado recién de lo que era caja negra. Bueno, la jerarquía de sistemas. Nada, jerarquía de sistemas acá es como varios procesos que toman entrada y producen una salida. Y a la vez esa salida de esos procesos pasan a ser la entrada de otros procesos, ¿sí? Fíjense ahí. Por ejemplo, la entrada principal está ahí en la E grande, ¿sí? Pero adentro, esa caja negra, supone que estamos hablando, tiene subprocesos, ¿sí? Pequeños, o sea que el primer subproceso, ¿sí? Tiene una entrada y tiene una salida, y a la vez esa salida forma a ser parte de otra entrada de otro proceso, ¿sí? Así hasta que sale el resultado final, que es ese grande que existe ahí. Esa es la jerarquía del sistema. Acá no estamos hablando de jerarquía de las organizaciones, que es, por ejemplo, los organigramas, ¿sí? Que tenemos un gerente, tenemos un coordinador, un director, no sé. Esto estamos hablando de jerarquía de los procesos, ¿sí? Que tenemos ahí. Bueno, más que nada a veces se confunde porque, bueno, la organización decimos que también es un sistema, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando de jerarquía de sistemas y no jerarquías de organizacional, o los organigramas. Límites de sistemas. Esto es importante que tengamos en cuenta. Hace rato yo les decía que la parte externa donde nosotros tenemos las oportunidades y las amenazas son las partes externas, lo que es la política, lo que es lo legal, lo que es la competencia, ¿sí? O sea, que lo que nosotros no podemos controlar. Nosotros dentro de nuestra empresa sí podemos controlar las cosas internas, los procesos productivos, los empleados, ¿cómo se llama esto? Los materiales que nosotros vamos a utilizar. Pero el tema de la parte de afuera no podemos hacer. El límite del sistema es la línea, digamos, que separa entre la parte externa, ¿sí? Y lo que es nuestro, digamos, la parte interna sería, ¿sí? Esto, parte interna, sí, de alguna manera se relaciona con la parte externa, ¿sí? Si nosotros, la FIP nos cambia las regulaciones, nosotros tenemos que modificar también nuestro sistema, nuestra forma de trabajar, si cambia alguna regulación, ¿sí? O la parte política ocurre algo, o sale una nueva política monetaria o algo, sí, ya tenemos que subir los precios, tenemos que cambiar. Bueno,
si bien eso no forma parte de algo nuestro, porque eso ya depende de parte de sistemas externos, digamos, nuestro sistema está relacionado con la parte externa. Pero siempre nosotros tenemos que identificar cuál es el límite del sistema, qué es lo que nos corresponde a nosotros y qué es lo que corresponde al ambiente o afuera, digamos. Fíjense, ahí está identificado. Ese gráfico es un claro ejemplo de lo que es un sistema, ¿sí? Con su límite y procesos internos y procesos externos, pero esos procesos externos son inmanejables por nosotros. Nosotros no podemos manejar esos procesos, esos que están afuera del recuadrito. Seguramente esos son algunos procesos legales, impositivos, de competencia, o sea, cosas que no tienen que ver con nuestro proceso. Lo de adentro ya es, bueno, ahí puede ser que están empleados, procesos productivos, no sé, nuestro depósito, nuestro inventario, etcétera, ¿sí? Bueno, afuera también, bueno, están los proveedores. Bueno, eso después ya vamos a ver un ejercicio para poder identificar cuáles son, cuál es el límite del sistema y toda esa historia. Vamos a ver qué pasó acá. Bueno. ¿A qué nos referimos con enfoque del sistema? El enfoque del sistema implica tener un concepto del todo, mientras se analizan sus partes, tal como cuando se arma un rompecabezas, dice, ¿sí? Una forma de pensar integrada, aun cuando se va a analizar parte por parte. Bueno, esto más o menos lo que ya hablábamos, el tema de los lobos, ¿sí? Esto forma parte de la definición del sistema. El concepto del todo, ¿sí? Bueno, acá habla de la complejidad de los sistemas, los seres humanos, bueno, forman parte de todo lo que más o menos ya explicamos en el video ese, ¿sí? Dice que se cometería un grave error si ese análisis de las partes se realizara olvidando que ellas están interrelacionadas y conforman un todo, ¿sí? Acá, por ejemplo, en el video no podíamos analizar solamente a los lobos sin tener en cuenta los demás componentes, ¿sí? Porque no funciona lo mismo. No es solamente que los lobos acá generaron todo, sino que todos en realidad han puesto su parte de alguna manera. Sí, ya sabemos que los sistemas son complejos, ¿sí? Lo vimos justamente en ese video. Y se aborda por partes, pero no tenemos que dejar de tener nunca en cuenta que ellas están interrelacionadas, ¿sí? Se puede analizar en forma separada, pero sin dejar de lado las interrelaciones. Bueno, acá tenemos dos definiciones de lo que es sistema de información, ¿sí? Una definición es que es un conjunto, ya vimos lo que es sistema, ya vimos lo que es información, ¿sí? Ahora vamos a unificar esto y vamos a ver lo que es sistema de información. Es un conjunto de recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, normativos y metodológicos organizados para brindar a quienes operan y a quienes adoptan decisiones en una organización la información que requieren para desarrollar sus respectivas funciones, ¿sí? Habíamos dicho que, bueno, esta información justamente lo van a manejar los gerentes, los dueños de las empresas, para poder tener un recurso estratégico y poder definir sus ventajas competitivas, ¿sí? Para tener información o alguna ventaja con respecto a la competencia, ¿sí? Para poder generar más ingresos. Tenemos otra definición, bueno, ahí no lo puse bien el autor, repetí el mismo, en realidad es de otro autor, ¿sí? Que yo le puse en la bibliografía. Es un conjunto formal de procesos, es otra definición, ¿sí? De otro autor. Es un conjunto formal de procesos que operando sobre una colección de datos estructurada, acá habla de datos estructurados, de acuerdo con las necesidades de una empresa, recopila, elabora y distribuye la información necesaria
para la operación de dicha empresa y para las actividades de dirección y control correspondientes, apoyando al menos en parte los procesos de toma de decisiones. Fíjense en que todo habla de tomas de decisiones, ¿sí? Necesario para desempeñar las funciones de negocio de la empresa de acuerdo con su estrategia. Bien, esas son dos definiciones que tenemos de sistemas de información. Bueno, los requisitos de información eficiente, ¿sí? Habíamos dicho hace rato del costo. El costo de producción de información no debe ser superior al beneficio esperable de su utilización, ¿sí? Si el costo supera, la información no sirve, entonces, ¿sí? Oportunidad, la información debe estar en el momento en que se la requiera, de eso también hablamos, ¿sí? La información, mañana quizás ya no me sirva esa información. La utilidad, toda salida de un sistema de información debe satisfacer una necesidad, si no, no sirve tampoco tener un sistema de información porque queremos tener, qué sé yo, algo, una pantalla de color bonito, un logo, no sé. Eso no es importante, ¿sí? Acá lo importante es la información que produce. Comparabilidad de información debe ser comparable en el espacio, en el tiempo y en el alcance. Por ejemplo, comparar informes cuyas unidades sean monetarias, no físicas. Bueno, acá más que nada la comparabilidad para comparar con informes de, por ejemplo, de la competencia, ¿sí? A ver cómo va en el caso que logremos obtener información acerca de la competencia, podemos compararla, a ver cuántas ventas estamos logrando nosotros, cuántas ventas están logrando ellos, ¿sí? Flexibilidad, todo sistema de información debe ser adaptable a los cambios del sistema, objeto, o sea, si mañana cambian de sistema operativo, supongamos que sale el Windows 12, por decir así, nuestro sistema resulta que no funciona ahí en el sistema ese ya, ¿qué vamos a hacer? Entonces ya no es flexible, ¿sí? La claridad, dice, la información debe tender al nivel intelectual y técnico del destinatario, ¿sí? La información tiene que ser clara. Muchas veces nosotros como técnicos, nosotros creemos que todos entienden la información que nosotros entendemos y no es así. Nosotros estamos acostumbrados quizás a entender cierta información más técnica, qué sé yo, pero los usuarios que no son informáticos ni nada de eso, no la entienden. Entonces ustedes tienen que hacerlo lo más claro posible, que entiendan ellos, digamos, no ustedes, ¿sí? Confiabilidad, la información debe ser lo suficientemente confiable como para tomar decisiones basadas en ella. Todos los informes deben ser confiables, porque si no, se pierde la confianza en el sistema y se deja de usar, ¿sí? Eso tienen que tener en cuenta. Si la información no es confiable, ya sea porque la base de datos está mal cargada o por cualquier error que han cometido ustedes programando o no han analizado bien, los informes pueden salir erróneos, ¿sí? Bueno, esa es la bibliografía. Y bueno, con esto vamos a llegar hasta hoy, pero tengan en cuenta que les voy a dejar una actividad acerca del sistema, del concepto del sistema. Es una pequeña lectura que ustedes van a tener que hacer, una interpretación nada más. Yo lo voy a dejar en el aula, una lectura, ¿sí? Que se va a ver, ¿dónde está? A ver, déjenme un ratito que les comparto. De todas maneras, ya lo voy a subir enseguida al aula. Es esta, ¿sí? Análisis, bueno, los ciegos y el elefante. ¿Sí? Es una historia, una pequeña historia que, bueno, que tiene una hojita nada más, para que ustedes lo lean y hagan una interpretación. Yo ya le voy a subir en el foro, ¿sí? Que lo voy a crear en la parte unidad 1 del aula.
y ustedes van a tener que hacer su interpretación, digamos, según la consigna. Ahí le voy a dejar la consigna, es muy simple, ¿sí? La consigna. Simplemente hacer, o sea, leer esta lectura, que es una hoja, y hacer una interpretación con respecto a lo que es el concepto de sistema y enfoque de sistema, ¿sí? De todas ¿Lo maneras, podremos hacer hasta más tarde, profe? ¿cómo? ¿Lo podremos hacer hasta más tarde? Lo pueden Pues hacer ahora. hasta la semana que viene, Ah, bien, perfecto. hasta el martes que viene ya se cierra el foro. Hasta el lunes que viene, perdón. Yo lo voy a subir más tarde o más noche, le voy a estar subiendo ya la consigna y bueno, ustedes responden en el foro, tienen que responder, no crear otro tema. ¿Sí? Yo voy a poner el tema y ustedes van respondiéndome a la consigna que yo les haga. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Profe, una pregunta. ¿Cuánto más o menos duran los exámenes? Y los exámenes van a durar las 3 horas, pueden hacerlo en las 3 horas que tenemos, que vamos a tener clase hoy día, bueno, tener dos nada más, pero bueno, ya después las próximas vamos a tener las 3 horas. ¿Mm? Ah, bien, profe. Gracias. Bueno. Bueno, chicos, por hoy llegamos hasta acá. Entonces, más noche le estoy subiendo el archivito ese para que lo lean y hagan una pequeña interpretación, ¿sí? No hagan muy largo tampoco, ¿sí? Acerca de lo que es sistema y enfoque de sistema. Hoy le voy a subir seguramente la teoría y el archivito ese, lo que vimos. Bueno, y el video también, ¿m? De la clase. Bien, profe. Bien, profe. Bien. Bueno, chicos, nos estamos viendo entonces el lunes que viene y bueno, no se olviden de la práctica de este jueves. Bueno, Ok, profe. profe. Hasta luego, Gracias. profe. Hasta luego. Hasta luego. Vamos, profe. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe. Nos vemos.